Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Prepárense porque hoy vamos a sumergirnos en las profundidades de un tema que ha encendido las redes sociales y los foros de fans, especialmente entre los apasionados seguidores de una de las parejas más emblemáticas y queridas de Turquía, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Si son devotos de esta dupla de estrellas, o simplemente disfrutan de las últimas novedades del glamuroso mundo del entretenimiento y las noticias de celebridades, este vídeo está hecho para ustedes. Nos adentraremos en un desarrollo reciente que ha dejado a muchos con la boca abierta y ha confirmado lo que una gran parte de su comunidad de fans esperaba, o quizás temía. Como siempre, antes de que nos lancemos de lleno en la vorágine de esta información, les recuerdo la importancia vital de hacer clic en ese botón de asterisco suscribirse y de activar la asterisco campanita de notificaciones. De esta manera se aseguran de estar al tanto de cada primicia, cada análisis y cada exclusiva que compartimos. Ahora sí, sin más dilación, pongámonos cómodos y adentrémonos en esta fascinante historia. El título que probablemente vieron al iniciar este vídeo, Hande Erçel confirma seguirá la voluntad de Kerem, no es una exageración, ha provocado un terremoto de especulaciones y emociones. En el universo de Hande y Kerem, cada gesto, cada declaración pública, e incluso cada silencio estratégico, es diseccionado con una meticulosidad casi forense por sus miles de seguidores. Y esta confirmación que estamos a punto de desentrañar, sin duda, se ha convertido en un imán de atención. Para comprender la resonancia de esta noticia, es fundamental retroceder un poco en el tiempo y revivir los inicios de esta historia que cautivó al mundo. Recordemos que Hande Erçel y Kerem Bürsin ascendieron a la cima de la fama y se ganaron un lugar privilegiado en el corazón de millones de personas gracias a su participación estelar en la aclamada serie turca Sen Kalkam, conocida internacionalmente como Love is in the Air. La química que irradiaban en pantalla era tan palpable, tan auténtica, que traspasó la ficción para convertirse en un fenómeno de la vida real, consolidándolos como la pareja de ensueño por excelencia para sus fans. Lo que comenzó como una camaradería en los sets de rodaje evolucionó gradualmente hacia una conexión más profunda y pública, capturando la atención voraz de la prensa y del público global. Durante el apogeo de su relación, Hande y Kerem proyectaron una imagen de unidad y complicidad. Se mostraban como un frente unido, exhibiendo una conexión genuina y un apoyo mutuo inquebrantable. Compartían retazos de su vida privada a través de las redes sociales, asistían juntos a eventos de alfombra roja y, en general, transmitían una atmósfera de felicidad y armonía que enamoró perdidamente a sus admiradores. No obstante, el escrutinio público inherente al mundo de las celebridades también trajo consigo su cuota de rumores, especulaciones e inevitables altibajos mediáticos. Hubo épocas en las que la prensa azuzaba el fuego con rumores de rupturas inminentes, tensiones ocultas o planes de futuro inciertos, a lo que ellos, con una elegancia característica, a menudo respondían con un silencio estratégico o simplemente continuaban con sus vidas, dejando que el tiempo hablara por sí solo. Ahora, el epicentro de la noticia de hoy gravita en torno a una declaración de suma importancia, una revelación que Hande Erçel ha hecho recientemente y que, en esencia, confirma su disposición a seguir la voluntad de Kerem Bürsin. Para asimilar el peso de esta afirmación, debemos situarnos en el contexto actual de su relación. Como muchos de ustedes bien saben, hace ya algún tiempo se confirmó la triste noticia de su separación. Fue un anuncio que generó un profundo pesar en una gran parte de su base de seguidores, quienes anhelaban seguir viéndolos juntos y felices. A pesar de haber tomado caminos separados en el ámbito romántico, ambos han mantenido, al menos públicamente, una relación de cordialidad y un respeto mutuo encomiable. Y es precisamente en este escenario post-ruptura donde emerge esta sorprendente y reveladora declaración. La confirmación por parte de Hande proviene de unas declaraciones directas y sin rodeos que concedió a la prensa turca. Cuando se le inquirió sobre posibles proyectos futuros, decisiones personales o, de manera muy específica, sobre la eventualidad de colaborar nuevamente con Kerem en algún tipo de iniciativa, ya sea de índole profesional o personal, su respuesta fue rotunda y cargada de significado. Con la serenidad y la dulzura que la caracterizan, afirmó que siempre estaría dispuesta a apoyar y, si la situación lo requiriera, a seguir la voluntad de Kerem Bürsin. Detengámonos a desglosar las múltiples capas de significado que esta frase puede albergar. Cuando Hande pronuncia seguir la voluntad de Kerem, esta afirmación puede ser interpretada desde diversas perspectivas, y es precisamente esta ambigüedad lo que alimenta la intriga y el debate ferviente entre sus seguidores.
Por un lado, podríamos interpretar esta declaración como un testimonio de un respeto profundo y una amistad que trasciende la esfera romántica. A pesar de no compartir ya un vínculo sentimental, ambos parecen valorar enormemente la conexión que forjaron y el respeto mutuo que han logrado mantener. Por lo tanto, si Kerem presentara alguna propuesta, algún proyecto innovador o alguna decisión trascendental en la que necesitara el apoyo incondicional de Ande, ella estaría dispuesta a considerarlo seriamente, e incluso a actuar en consonancia con su deseo. Esta actitud habla maravillas de su madurez emocional y de la calidad intrínseca de la relación que, a pesar de haber concluido, han sabido preservar en términos de dignidad y aprecio. Por otro lado, y aquí es donde la imaginación de los fans se desboca, algunos podrían especular con la tentadora posibilidad de una reconciliación, o al menos, de un acercamiento que vaya más allá de una simple amistad cordial. ¿Podría esta declaración ser una señal de que, si Kerem manifestara el deseo de retomar la relación, Ande estaría abierta a explorarlo? La formulación de su respuesta es lo suficientemente elástica como para dar cabida a estas interpretaciones optimistas, y los seguidores de la pareja, aquellos que han albergado la esperanza de verlos unidos nuevamente, seguramente se sentirán reconfortados y entusiasmados ante esta perspectiva. Es crucial recordar que, si bien la ruptura fue confirmada oficialmente, nunca se ofrecieron detalles explícitos sobre las causas subyacentes, dejando así un lienzo en blanco para todo tipo de teorías y esperanzas. Además, es imprescindible considerar el vertiginoso panorama profesional en el que ambos se desenvuelven. Tanto Ande como Kerem son actores de un calibre excepcional, con carreras consolidadas y un reconocimiento internacional indiscutible. Si Kerem tuviera una visión para un proyecto cinematográfico o televisivo ambicioso y deseara contar con la participación estelar de Ande, o si surgiera una oportunidad única para colaborar en una campaña publicitaria de gran envergadura o en alguna otra iniciativa artística de vanguardia, la declaración de Ande subrayaría su genuina disposición a participar. Y para sus admiradores, esta perspectiva sería una noticia inmensamente gratificante, dada la química eléctrica que demostraron en pantalla, un componente que muchos echan de menos y que, sin duda, atraería a una audiencia masiva y global. Otro aspecto digno de reflexión es el empoderamiento y la independencia que Ande Erçel irradia. A pesar de su manifiesta disposición a seguir la voluntad de Kerem, es fundamental evitar interpretarlo como una señal de sumisión o una carencia de autonomía personal. Ande es una mujer excepcionalmente fuerte, una profesional exitosa con una carrera en constante ascenso y un impacto cultural innegable. Su declaración podría interpretarse como una manifestación de generosidad, de un profundo respeto por el vínculo que compartieron y de una madurez emocional envidiable que le permite priorizar el bienestar y las aspiraciones de una persona que ha sido significativa en su vida, sin por ello sacrificar su propia identidad y su autonomía. En otras palabras, no está afirmando que acatará ciegamente cada indicación de Kerem, sino que valora profundamente su criterio y sus deseos, y está dispuesta a considerarlos con la seriedad que merecen. La prensa turca, siempre atenta a los movimientos de sus estrellas, ha recogido estas declaraciones con un apetito insaciable. Los titulares han sido tan variados como los propios matices de la noticia, algunos rozando el sensacionalismo, pero todos convergiendo en esta confirmación procedente de Ande. Esto es un reflejo elocuente de la magnitud del seguimiento que esta pareja sigue ostentando, del afecto que despierta y de las expectativas que, incluso tras su separación, continúan depositando en ellos. La forma en que los medios de comunicación moldean estas narrativas puede ejercer una influencia considerable en la percepción pública, de ahí la importancia de analizar la información desde múltiples ángulos y con una perspectiva crítica. Entonces, ¿qué más podemos inferir de este intrigante escenario? La declaración de Ande podría ser interpretada como una estrategia sutil para mantener viva la llama del interés de sus seguidores y de la propia industria del entretenimiento. Al proyectar una imagen de apertura y disposición, ella se mantiene de forma estratégica en el radar de potenciales colaboraciones y proyectos futuros. Y por supuesto, esta actitud alimenta las esperanzas de aquellos que aún sueñan con verlos reconectar, ya sea en el ámbito personal o en el profesional. Resulta fascinante observar cómo la dinámica entre las celebridades y sus bases de fans ha evolucionado a pasos agigantados. En la era digital actual, los seguidores gozan de un acceso sin precedentes a las vidas de sus ídolos a través de las omnipresentes redes sociales, pero, paradójicamente, la vida privada de las estrellas se convierte también en un foco de escrutinio y especulación constantes.
En este caso particular, la resonante frase de Ande confirma seguirá la voluntad de Kerem, funciona como un anzuelo perfecto para desencadenar conversaciones apasionadas y debates enriquecedores, lo que desde una perspectiva del contenido de entretenimiento, resulta enormemente efectivo. Por lo tanto, para recapitular los puntos cruciales de este análisis, Ande Ercel ha emitido unas declaraciones que confirman su disposición a seguir la voluntad de Kerem Bürsin. Esta noticia ha desatado una ola de expectación y ha dado pie a un abanico de interpretaciones entre sus seguidores. La información puede ser abordada desde diversas perspectivas, como una demostración palpable de respeto y amistad perdurable después de una ruptura, como un posible indicio de un futuro acercamiento o incluso reconciliación, o simplemente como una apertura hacia fructíferas colaboraciones profesionales. Lo que es innegable es que la relación entre Ande y Kerem continúa siendo un tema de inmenso interés público, y estas recientes declaraciones de Ande no hacen más que avivar la llama de la curiosidad y la especulación. Es un poderoso recordatorio de cómo, incluso después de que una relación romántica llegue a su fin, las conexiones humanas profundas y significativas pueden persistir de maneras sorprendentemente inesperadas. La madurez, el respeto mutuo y el cariño genuino que parecen compartir Ande y Kerem son, sin duda, cualidades dignas de admiración y emulación. Y para sus fieles seguidores, estas palabras de Ande abren un vasto abanico de posibilidades, inyectando una dosis de ilusión y esperanza a quienes anhelan ver a sus ídolos felices, ya sea que decidan transitar caminos separados o reencontrarse, pero siempre en un estado de paz, armonía y bienestar. Quiero extenderles mi más sincero agradecimiento por habernos acompañado hasta este punto y por haber dedicado su valioso tiempo a visionar este vídeo. Espero sinceramente que hayan encontrado este análisis de la noticia tan intrigante y esclarecedor como lo fue para mí desglosarla. Ahora, me encantaría conocer su perspectiva sobre las declaraciones de Ande Ercel. ¿Cuál creen que es el verdadero significado detrás de sus palabras? ¿Vislumbran la posibilidad de una reconciliación en el horizonte? ¿O consideran que se trata simplemente de una manifestación de una amistad excepcionalmente sólida y respetuosa? Les invito encarecidamente a compartir sus opiniones, sus reflexiones y sus teorías en la sección de comentarios que encontrarán más abajo. Me deleita leer sus aportaciones y entablar debates constructivos con todos ustedes. Y si este vídeo ha sido de su agrado y desean seguir recibiendo contenido de esta índole, no olviden regalarnos un generoso me gusta, compartirlo con sus amigos y conocidos, y por supuesto, si aún no lo han hecho suscríbanse a nuestro canal y activen esa campanita. Es la forma más efectiva de apoyarnos y de asegurarse de que no se pierden ninguna de nuestras futuras publicaciones. Muchísimas gracias una vez más por su compañía. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias frescas, análisis profundos y todo el vibrante mundo del entretenimiento. Hasta la próxima.